Os presento a Natalia, que va a exponer la comunicación test de evaluación para la lengua de signos, proyecto SIGMET. Cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a la organización por este magnífico congreso. Mi nombre es Natalia Pérez Aguado, este es mi signo, y soy investigadora del grupo reconocido SGR APRELS de la Universidad de Barcelona, dirigido por la doctora María Pilar Fernández Viader. Puesto que actualmente mis compañeros están en una reunión en París sobre este proyecto, realizaré yo la ponencia en nombre del grupo. El proyecto en el que estamos trabajando actualmente se titula SIGMET. Este es su signo. Y el proyecto SIGMET se trata de un proyecto europeo que participa en el programa Lifelong Learning de la Unión Europea. Este proyecto pretende desarrollar las pruebas para evaluar las competencias comunicativas relacionadas con la comprensión y la expresión en lengua de signos en niños de 4 a 11 años de edad para las lenguas de signos involucradas en el proyecto. En el proyecto participan 6 instituciones de 4 países, 3 instituciones italianas, una institución suiza, una institución francesa y, por último, la Universidad de Barcelona como institución española. El proyecto SIGMET pretende proporcionar un nuevo enfoque a la evaluación de las lenguas de signos, desarrollando metodologías e instrumentos o bien adaptando algunos ya existentes en otras lenguas de signos para la observación directa e indirecta. El SIGMET pretende evaluar, por lo tanto, el dominio de la lengua de signos por parte de los niños sordos usuarios de la misma. Los materiales e instrumentos que se van a desarrollar para el proyecto se realizarán en 4 lenguas de signos distintas, las que participan en el mismo: la lengua de signos italiana, la lengua de signos alemana, lengua de signos francesa y, por último, la lengua de signos catalana. Los objetivos del proyecto SIGMET son en total 6. En primer lugar, pretendemos definir las metodologías para estudiar la adquisición de la lengua de signos y los grados de dominio de la lengua de signos en niños sordos, teniendo en cuenta factores lingüísticos muy específicos que apenas se han estudiado en estudios anteriores, como por ejemplo si la lengua de signos es una lengua familiar o no, por lo tanto, si es niño es de díadas homogéneas o heterogéneas, si se ha accedido pronto o tarde a la lengua, etc. En segundo lugar, pretende desarrollar instrumentos o adaptar instrumentos ya existentes de otra lengua para evaluar la comprensión de la lengua de signos y las habilidades de producción de los niños, que, como ya he comentado, en el periodo de los 4 a los 11 años de edad. En tercer lugar, evaluar las habilidades lingüísticas de los niños sordos. En cuarto lugar, dotar de herramientas útiles a la formación de profesores y ayudantes docentes, no solo para permitirles verificar las capacidades lingüísticas de los niños, sino además para ofrecerles recursos para elaborar programas de estudios adecuados. En quinto lugar, se implementará una plataforma en lengua de signos multilingüe para cada una de las lenguas de signos involucradas en el proyecto. Y por último, una vez finalizado el proyecto SIGMET, difundiremos los nuevos instrumentos y metodologías para evaluar la lengua de signos en niños sordos y apoyar la educación bilingüe. Confiamos en que el proyecto SIGMET cambie el modo de evaluar las habilidades de las lenguas de signos, pasando de una descripción descriptiva informal, a una formal. Los instrumentos y pruebas de evaluación que estamos realizando actualmente deben tener en cuenta las características específicas de cada lengua de signos involucradas en el proyecto, que ya veremos un poquito más adelante que son diferentes.
De esta manera, con el proyecto pretendemos proporcionar conocimientos básicos, descripciones e instrumentos que se podrán compartir, adaptar, reproducir y transferir a nivel europeo. Las herramientas desarrolladas creemos, como ya he comentado anteriormente, que serán muy útiles para los profesores y docentes de niños sordos. Bien, como todos ya sabéis, las lenguas de signos son lenguas minoritarias en Europa. Muchas de ellas han sido reconocidas oficialmente y se han empezado a introducir en programas de formación. Actualmente, en los últimos 20 años, se han desarrollado en varios países de la Unión Europea programas educativos bilingües en los que se utiliza la lengua de signos para explicar materiales escolares. Y por ello nos damos cuenta que el retraso en la adquisición de la lengua de signos puede afectar a los logros académicos de los alumnos. En vista de lo mencionado, se hace evidente que las habilidades de las lenguas de signos deben ser valoradas y observadas. Por ello, creemos que existe una necesidad urgente de desarrollar pruebas estandarizadas del mismo modo que tenemos pruebas para el lenguaje oral. Asimismo, como ya habéis comentado en otras ponencias, se evidencia una escasez de documentación referente a la lingüística en la lengua de signos y actualmente todavía no se ha publicado ninguna herramienta estandarizada para evaluar las habilidades lingüísticas. De acuerdo con diferentes autores, defendemos la necesidad de evaluar el uso de la lengua de signos no solo en los entornos educativos bilingües, sino también en el ámbito clínico del lenguaje. A partir de las evaluaciones que vamos a realizar en diferentes pruebas piloto, tendremos un instrumento, el instrumento SIGMET, que permitirá a los profesores favorecer la accesibilidad a los alumnos. En cuanto a la metodología del proyecto, tenemos una primera fase de desarrollo en la que se va a realizar, y ya se está realizando de hecho, los estudios empíricos sobre la adquisición de la lengua de signos. Los resultados serán, por lo tanto, la base fundamental para las pruebas del SIGMET. Bien, como ya he explicado, esta búsqueda bibliográfica puede resumirse en un cuadro que vamos a presentar a continuación. Es un cuadro que más tarde podréis consultar en la página web del Congreso. En este cuadro presentamos los diferentes test que se han realizado y, por lo tanto, los antecedentes que tendríamos en nuestro proyecto. Se ha realizado también una búsqueda bibliográfica de los estudios existentes sobre los procesos de adquisición. Las primeras versiones que estamos construyendo son de prueba, estamos en fase de desarrollo, incluyendo las herramientas de puntuación y análisis. Para llevar a cabo nuestro proyecto, en primer lugar, vamos a realizar una prueba piloto con 10 adultos sordos de cada país, con el fin de conseguir datos de referencia. También realizaremos una segunda prueba piloto con niños signantes, con el fin de obtener información adicional acerca de la facilidad de uso. En la segunda fase del proyecto se pasarán pruebas a 60 niños sordos para que sean posteriormente analizadas. Por otro lado, destacar que debido a la heterogeneidad que antes comentábamos de los grupos sordos, hemos preparado una entrevista semiestructurada para recabar información sobre cada alumno. Asimismo, debido a que las lenguas de signos son heterogéneas, hemos desarrollado una descripción de cada lengua involucrada en el proyecto. Este es un pequeño cuadro comparativo entre las diferentes lenguas que he comentado que participan en el proyecto SIGMET y en el que podemos ver no solo las diferencias, sino también las similitudes entre ellas.
Bien, aprovechamos esta comunicación para presentar las primeras adaptaciones piloto todavía en fase de desarrollo de las pruebas en lengua de signos catalana. Se van a realizar 4 fases diferentes. En el primer lugar, una adaptación del test de la lengua de signos británica como prueba de repetición de frases. Otra adaptación del test de la lengua de signos italiana, también como repetición de frases. Una tercera prueba de habilidades productivas a partir de una película de dibujos animados. Y por último, un desarrollo de la prueba de habilidades comprensivas. En cuanto a la primera prueba, se ha intentado adaptar el test de la lengua de signos británica a la lengua de signos catalana. Los objetivos de la prueba es la evaluación de la comprensión de los aspectos morfosintácticos, teniendo en cuenta la negación, número y distribución, morfología del verbo, etc. Actualmente nos estamos centrando en los contenidos de repetición. Esta prueba cuenta con 17 ítems, de los cuales 3 primeros son de prueba, para asegurar que el niño ha entendido la tarea a realizar. Consiste en la representación de un vídeo de frases signadas en la que el niño deberá repetir. Y nosotros anotaríamos las producciones del niño para ser analizadas. Esta primera prueba nos va a permitir ordenar los ítems en orden de dificultad. A continuación os voy a mostrar un breve vídeo sobre la primera muestra. Esto sería la breve consigna que se repetiría en todos los vídeos y a continuación los ítems de prueba. Ya hemos dicho que son 3. Bien, realizando esta prueba nos hemos dado cuenta que en algunos casos se plantean varias alternativas de formulación lingüística en el mismo enunciado, es decir, un mismo significado con estructuras sintácticas diferentes. Estas variaciones las queremos tener en cuenta y por ello, a continuación, os vamos a presentar, voy a poner solo un par de casos. Esta sería la primera. Como podéis observar, es el mismo significado, lo único que cambia es la estructura del signado. Bien, en cuanto al segundo test que os comentaba, es la adaptación del test de repetición de frases de la lengua de signos italiana a la lengua de signos catalana. Del mismo modo que el test anterior, cuenta con 17 ítems, de los cuales 2 primeros son de prueba. Anteriormente eran 3. El procedimiento es exactamente el mismo, se muestra un vídeo y el niño, una vez finalizado el vídeo, debe repetir la frase.
Bien, del mismo modo que en el test anterior, también nos encontramos con las alternativas de formulación lingüística, que también queremos recoger y voy a presentar un par de ejemplos. Una vez finalizado el congreso, podréis ver y consultar los diferentes vídeos, pero por motivo de tiempo solo presento 2. Bien, en cuanto a la tercera prueba, la evaluación de las habilidades productivas, consiste en presentar una película de dibujos animados, sin texto, por lo tanto, sin subtítulos, de manera que una vez finalizada la visualización, el niño debe explicar la historia de lo que ha visto. Con esta prueba se pretende evaluar la coherencia y la cohesión del texto asignado por el niño, así como otros aspectos específicos a nivel lingüístico que todavía deben ser acordados por el partenariado. La historia seleccionada es la historia de dibujos animados que seguramente todos conoceréis, de Tom y Jerry. El trozo que hemos seleccionado es el 1 minuto y 40 segundos. Parece ser que hay un problema y que no puede abrirse el archivo. Bueno, como seguramente es conocido por la mayoría de vosotros, creo que están probando desde... Gracias. Exacto, es este, gracias. Bien, este ha sido el trozo seleccionado. Bien, por el momento, como ya os comento que estamos en fase de desarrollo, actualmente se ha filmado el modelo adulto de producción en relación a la historia seleccionada, que nos servirá de base, de partida para el estudio y el análisis de las producciones realizadas por los niños. A continuación os muestro el ejemplo de modelo adulto.
Bien, paro ya el vídeo porque es un poco largo para poder continuar con la presentación. Bien, en cuanto a la última prueba, la evaluación de las habilidades comprensivas, es una prueba que está en fase de desarrollo. Comentaros también que el proyecto SignMed se ha presentado en un congreso el pasado 27 de julio en México para intentar realizar difusión sobre el mismo. Y por último, si queréis más información, podéis visitar tanto la página web del proyecto como poneros en contacto con nosotros a partir de nuestro correo electrónico. Como ya han dicho el resto de ponentes, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por la participación y en especial a los intérpretes por la traducción. Gracias.